noches, amigos y amigas de Misterios Encriptados. Hoy nos acompaña Patricio Arroyo, director general de América Vive, desde aproximadamente 17 años, ¿no? Está aquí junto a nosotros por su amplia experiencia en el mundo periodístico y la creatividad que le ha permitido hacer de este programa un espacio que cada semana nos ha ofrecido algo diferente. Entonces, quisiera presentarle. Muy buenas noches, Patricio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Odalis. Un gusto estar con ustedes y pues a las órdenes para resolver cualquier inquietud que tenga. Muchas gracias. Como te comentaba un poquito tras cámaras, bueno, este proyecto de Misterios Encriptados se enmarca en esto de la parapsicología, de la ufología y de todos estos temas un poco ocultos. De alguna forma nos inspiramos también en América Vive, entonces quisiéramos también conocer cómo surge este proyecto llamado América Vive. Cuéntanos un poquito. Ok, Odalis. Tenemos que retomar el tiempo y trasladarnos hace 20 años en la ciudad de Nueva York, conjuntamente con un gran amigo y colega, Galo Arellano. Casualmente estábamos viviendo allá y coincidió que trabajábamos en una radio mexicana y en los fines de semana nos dedicábamos a hacer televisión, que era lo que nos gustaba, porque aquí en Ecuador, antes de vivir en los Estados Unidos, nosotros trabajábamos en un programa de televisión. Y claro, nuestra idea y nuestro proyecto era continuar con ese anhelo y con ese sueño. Así que nació esta propuesta, la presentamos a un canal local que en ese tiempo existía y se llamaba Latin Television. Nos aceptaron el proyecto con una suerte increíble, pero no tenía nada que ver con lo que ustedes conocen ahora, peor relacionado con temas paranormales. Era un espacio abierto a la comunidad hispana en la zona triestatal, que era New Jersey, bueno, que es New Jersey, New York y Connecticut. Y básicamente lo que hacíamos era contar las historias de triunfos, los sueños, los anhelos, el tan ansiado y buscado sueño americano de nuestras comunidades hispanas en los Estados Unidos, residentes en Estados Unidos, pero básicamente era eso. Y así nació América Vive. De allí el nombre también, nada tiene que ver con el misterio. El tema de lo paranormal ya se aparece después, en lo posterior, pero como un gusto personal. Eso sí es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Y por esas cosas de la vida, en esa época, cuando viví en la ciudad de Nueva York, tuve la oportunidad de involucrarme con gente que sabía del tema. Yo desde muy pequeño siempre he tenido este tipo de experiencias, siempre me ha gustado, siempre me ha fascinado, pero no tenía alguien con quien canalizarlo o algún profesional ya que entendido en el tema. Pero bueno, como te comento, en la ciudad de Nueva York se dio el caso y se dio la oportunidad de conocer a varias personalidades y a varias personas entendidas en el tema que poco a poco me fueron llevando por el camino, ¿no? Entonces fue cuestión de lanzar un primer reportaje relacionado con lo paranormal. Me recuerdo que eran fotografías paranormales, no necesariamente de televidentes, sino eran las fotografías paranormales más famosas y reconocidas de todos los tiempos. Lo lanzamos como un reportaje más dentro de lo que es América Vive y claro, tuvo una aceptación increíble, impresionante. Y después pues yo vi que por ahí iba el tema y el público, los televidentes me daban la oportunidad de hacer y de contar historias que a mí siempre me gustaron, así que desde esa época ya han transcurrido 20 años y seguimos haciendo lo mismo. Una de las características principales de América Vive es lo paranormal, ha pegado mucho, ha enganchado a muchas generaciones. Tú me contabas antes de iniciar esta entrevista que pues de niña te enganchaste con este tema y pues ha transcurrido el tiempo y sigues, ¿no? Sigues acompañándonos en esta larga aventura. Claro, me parece que tengo la misma edad que América Vive en realidad. Yo creo que crecí junto a él. Y cuéntanos también un poquito, ¿por qué confiaste en este proyecto que se enfoca principalmente en lo paranormal? O sea, nos dices que fue un gusto, pero ¿qué fue eso que te hizo decir, no, aquí pegó este proyecto? Bueno, primero la respuesta, como te comentaba, ¿no? Todo esto se mide a través de ratings de sintonía, entonces cada vez que topábamos un tema paranormal, los ratings de sintonía, las llamadas de los televidentes, las sugerencias de los televidentes aumentaban de una forma increíble. Entonces, las llamadas, las cartas, las sugerencias,
todo eso nos hizo pensar que, claro, que debíamos dar un giro completo al programa, porque una vez, después de 2 años de estar al aire allá en los Estados Unidos, regresamos aquí al Ecuador, pero básicamente con esa idea de seguir planteando o de seguir abriendo ese espacio de los ecuatorianos o hispanos residentes en los Estados Unidos y contar su historia. Me acuerdo que en aquel tiempo América Vive incluso tenía saludos de los residentes ecuatorianos en Estados Unidos para sus familiares aquí en el Ecuador. Mira, ya te estoy hablando de otra época. En este momento estamos conectándonos a través de una plataforma que nos permite en tiempo real estar conversando sin ningún problema. En aquel tiempo era muy complicado. En aquel tiempo no existían videollamadas. En aquel tiempo, si tú querías hacer una llamada desde el exterior al Ecuador o viceversa, tenías que comprar tarjetas, ingresar códigos y poder conversar con tu ser querido y mandar saludos. Entonces, abrir un espacio en televisión para que tu ser querido te mandara un saludo y que tú lo pudieras ver y eso, ¿cómo se llama? Verlo en televisión era muy significativo y considerábamos importante, pero después nos dimos cuenta que nos estábamos segmentando mucho, o sea, no estábamos abriendo espacio para que América Vive se convierta en un programa que lo pudiera ver todos, todos sin excepción. Aquí estábamos enfocándonos en quién tuviera un familiar residente en los Estados Unidos. Entonces decidimos darle un giro. Comenzamos los primeros meses, pero después, claro, América Vive se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Fenómenos paranormales, visitas a lugares extraños, entrevistas con gente fuera de lo común. Todo lo que resultara extraño, ahí debíamos apuntar. Claro, ¿no? Los tabús también, sí, siempre eso como que llama la atención. Y también quisiéramos saber desde que realizas este proyecto en sí, ¿cómo ha cambiado tu vida? Porque nos decías que América Vive no nació como lo conocemos ahora, ¿no? Pero ya cuando te involucraste como tal en esto de lo paranormal y todo, hablar acerca de esto, ¿cómo ha cambiado tu vida? Bueno, ya llevo 20 años en esto, ¿no? Entonces, prácticamente es parte de mi vida, sí. ¿Cómo ha influido? ¿Cómo ha cambiado? Pues, solo para mencionarte algunas anécdotas. A mí me conocen como el señor de los cucos, el señor de los fantasmas. La gente me identifica mucho por la voz también. A veces no me reconoce, pero si yo empiezo a hablar, enseguida la gente dice, mira, ahí está el señor que habla de los fantasmas. Pero sobre todo, cómo ha cambiado mi vida en el sentido de ver que a la gente le gusta mi trabajo. Eso es muy satisfactorio, ¿no? Eso me llena muchísimo porque veo que no solamente soy yo el apasionado por estos temas, sino que hay muchísima gente a lo que le encanta lo desconocido, a los que le encanta lo paranormal. Y ya vamos por tal vez la segunda generación, ¿no? Yo me encuentro con la calle, con gente, me dice, quiero presentarte a mi hijo, yo te veía desde pequeño, me encantaban las cosas de miedo, no me dejabas dormir, pero ahora te presento a mi hijo que también está enganchado con los mismos temas. Yo digo, wow, vaya, a pesar de la tecnología, cómo hemos avanzado, todavía este tipo de temas siguen interesando y siguen gustando a la gente. Así que sí, básicamente me convertí en el señor de los cucos sin querer queriendo. Y como, aparte de ser el señor de los cucos, llega a otro ámbito, ya como periodista, ¿cómo abordas estas temáticas con este ángulo particular? O sea, ¿cómo le das este enfoque periodístico a lo paranormal? Porque, como te mencionaba, o sea, lo parapsicológico, todo esto no es una pseudociencia, pero ¿cómo lo explicamos desde el ámbito periodístico para que la gente comprenda así? Es muy difícil, tú lo dijiste, es parapsicología, no tiene una explicación lógica. Entonces, lo que básicamente hago es narrar los hechos, contarte una historia. Yo no quiero que me creas, yo solamente me limito a contarte y a generar en ti un interés para que tú posteriormente saques una conclusión, pero no puedo demostrarlo. Eso es lo interesante, eso es lo lindo de la parapsicología, de lo paranormal, que no existe una explicación lógica. Un científico te dirá, no, eso es producto de tu imaginación, eso es producto de una luz, eso es producto del viento, eso es producto de muchísimas cosas. Pero hay hechos que simplemente no tienen una explicación. Entonces, yo me limito básicamente a eso. No es que yo trato de darle un enfoque periodístico o científico, eso es imposible. Eso es imposible. Así que yo me limito, sí, bajo mi estilo, con mi experiencia,
a narrarte una historia, a poner una voz un poco misteriosa también y unos efectos también para darle un ambiente más especial al reportaje, pues y conseguir que tú tengas miedo. Ese es mi objetivo, ¿no? Primero, despertar tu atención. Y si a eso le sumamos que tú tienes miedo y que esa noche no vas a poder dormir y que tengas una pesadilla, mejor para mí, porque eso quiere decir que sí funcionó, que no me limité a contarte una historia que después te va a causar risa y vas a decir, no, este tipo está hablando incoherencias y no, ese no es el hecho, sino que provoqué en ti una sensación, eso es lo importante. Sino que genere esa espinita de querer saber qué mismo pasó, porque como dices, o Exacto. sea, hay cosas que no nos podemos explicar con libros ni con nada, solo sabemos qué pasó porque las vivimos. Y con respecto a esto que te estaba mencionando, bueno, tú realizas estas investigaciones, ¿no? Para realizar los reportajes y todo. Pero, ¿qué es lo que más te ha intrigado de esto? O sea, ¿hay alguna historia que te marcó de verdad que dijiste, esta la quiero hacer porque me pasó o de verdad te marcó? Sí, muchísimas, muchísimas. Últimamente, o sea, te hablo de muchos años, no he podido salir a hacer investigaciones de campo, básicamente por tiempo. Pero en los inicios del programa era yo quien me encargaba de visitar cementerios, de meterme en iglesias abandonadas y de hacer este tipo de cosas que realmente eran muy interesantes, muy chéveres. Pero bueno, se me viene a la mente un caso que se dio en el antiguo, a ver, no quiero equivocarme, es relacionado con los militares, en donde antes se presentaban para hacer la conscripción militar. No recuerdo cómo se llama eso. Creo que es del hospital, algo así, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver con el hospital. Pero bueno, esta dependencia militar ocupaba un edificio antiguo en el centro de Quito. Um, Dirección de Movilización General, ese es el nombre, ¿ok? Dirección de Movilización General. ¿Para qué servía o para qué sirve esto? Antes, cuando se hacía la conscripción era obligatoria y todos quienes cumplíamos 18 años estábamos en la obligación de presentarnos, ahí nos hacían los exámenes y si salías aceptado te llevaban a hacer un año de conscripción, ¿ok? Para esto servía. Hace algunos años, el director de esta institución era un oficial del ejército del Ecuador, me invitó conjuntamente con mi equipo para hacer una investigación en el edificio, en ese antiguo edificio, porque sus empleados, militares y civiles, estaban muy nerviosos con la presencia del espíritu de una mujer. Ellos así lo calificaban porque había testimonios y había casos de que la habían visto, sobre todo en las noches, que recorría los pasillos, que cerraba las puertas, que les hacía un montón de travesuras. Y él quería que conjuntamente con mi equipo de gente especializada, de parapsicólogos que en ese tiempo me acompañaban, tratar de realizar una investigación y determinar quién estaba, por qué estaba y cómo podíamos hacer para que ya se aleje y deje tranquilos a todos los trabajadores. Entonces, acudimos en la noche cuando ya no había nadie, solamente nos acompañaba ¿cómo se llama? El personal militar, nos dio acceso a todo el edificio y después de hacer algunas preguntas, algunas entrevistas, decidimos ir al club de oficiales que ocupaba el último piso. ¿Por qué? Porque allí era el lugar donde nos habían contado que se realizaba la mayor cantidad de energía, de manifestación de este espíritu, ¿no es cierto? Entonces, conjuntamente con 3 personas que me acompañaban, iniciamos una sesión de Ouija para determinar y a ver si es que establecíamos contacto con este espíritu. Para eso yo pedí la colaboración de 3 oficiales que me acompañaran y que ellos determinaran que todo lo que estábamos haciendo era real, era cierto, que nosotros no estábamos manipulando absolutamente nada. Entonces instalamos cámaras, prendimos grabadoras para ver si lográbamos captar psicofonías, apagamos las luces, encendimos velas y comenzamos con la sesión de Ouija. Entonces, claro, en determinado momento ya el tablero comenzó a dar respuestas, pero yo sentía un dolor de espaldas muy fuerte. Estábamos sentados en el piso, las 3 o 4 personas, hacíamos preguntas muy concentrados, los 3 oficiales a un lado, que en teoría iban a dar testimonio de todo nuestro trabajo, pero en un momento yo sí sentí mucho dolor, mucho cansancio. Era como que alguien se hubiera sentado en mis hombros. Un peso muy fuerte, un peso muy fuerte. Y claro,
se me ocurrió de hacer la mala pregunta en el tablero Ouija, si es que el espíritu en ese momento, que ya nos había confirmado que estaba en la sala, en ese momento estaba sobre mis hombros. Entonces imagínate la sensación que fue cuando la copa o la lupa se dirigió hacia el sí. Entonces, claro, más allá de la sensación de que sí, que tenías al espíritu aquí sentado en tus hombros, tuvimos que parar Abrazándote. tuvimos que parar la sesión porque, claro, yo no pude más con el dolor. Tuve que recostarme, sentí que se me bajó la presión, que se me bajaron todos los ánimos. Sentí mucho susto y sentí mucho miedo, pero bueno, teníamos que terminar, tampoco podíamos dejar así. Así que terminamos en horas de la madrugada con la sesión de la Ouija, con la investigación. Recopilamos las psicofonías, las fotografías. Fue una cosa muy interesante, pero dentro de lo que más llamó nuestra atención fue que en una de las grabadoras que se activaban básicamente con el sonido, no era que grababan todo, pudimos escuchar un lamento, un grito de una mujer. Entonces, claro, imagínate con este antecedente que te estoy conversando, los oficiales, el momento en que les prendimos la grabadora y escuchamos el grito de una mujer, querían salir corriendo. Más allá de poder solucionar el problema al director de esta oficina militar, generamos un problema aún más grave, porque después del reportaje ya ninguno de los empleados quería ingresar a ese edificio. Claro, qué miedo. Sí, exacto, esa fue la reacción de qué miedo, así que este reportaje lo sacamos al aire, después lo volvimos a pasar unas 2 veces más en el segmento de América Vive Retro, y claro, a petición de las autoridades del ejército, me rogaron, me pidieron que ya no lo publique más porque se había convertido en un serio problema. Ya ninguno de sus empleados quería quedarse en la noche, peor los militares, o sea, nadie quería topar ese edificio. No sé qué habrá pasado, creo que ya se trasladaron a otras oficinas, un edificio muy antiguo, lleno de historia. A la final no pudimos determinar qué pasó ahí, pero que hubo algo extraño, sí, sí lo hubo. Te puedo contar un montón de historias, pero nos faltaría un montón de tiempo. Sí, y estas historias sí están terribles, ¿cachas? Que te esté abrazando un Sí. espíritu y que te confirme que lo estás viendo, está fuerte. Eh, bueno, antes de continuar, queremos recordar a nuestros amigos y amigas de Misterios Encriptados que nos acompañen esta noche, que no se olviden de dejarnos sus preguntitas, que al final Patricia nos va a ayudar con sus respuestas. Como él mismo nos dice, ahora él tiene algunas historias y creo que con su experiencia nos puede ayudar con estas respuestas. Bueno, continuamos. Quisiera ya un poquito, ya nos adentramos a este mundo de lo paranormal, así es que quisiera saber desde qué momento, no sé si de niño, joven o adolescente, desde qué etapa de tu vida fue que te interesó esto de lo paranormal. Desde niño, desde niño. Siempre tuve encuentros paranormales, cosas que no tenían explicación. No necesariamente te digo que tenía ese sexto sentido y que podía ver espíritus, ni mucho menos, pero sí me vi Que había involucrado gente en muerta. casos de, por ejemplo, de espíritus que recogían pasos, ¿no? El típico del familiar que fallece y que aparece en tu casa haciendo ruidos o ¿cómo se llama? O rutinas que siempre hacía. Y al siguiente día llega la noticia de que había fallecido. Entonces, desde ahí comenzó a interesarme, pero básicamente cuando yo tendría unos 12 o 13 años en la casa de mis padres, una cierta noche alguien golpeó las puertas de la casa, pero no fue un golpe suave ni, ni normal, sino muy fuerte, como que alguien estuviera pateando las puertas, tanto así que todo temblaba. Y te estoy hablando de que esto ocurrió entre 10 y 11 de la noche, entonces nos levantó prácticamente a todos asustados, porque claro, te imaginas que puede ser un ladrón, no te atreves a abrir la puerta, pero sí asomarte por la Claro. ventana y no ves absolutamente a nadie. Entonces, a partir de ese momento, a partir de esos golpes que se sucedieron 3 o 4 en 4 noches seguidas, el espíritu de una mujer ingresó a la casa de mis padres, a la casa en la que yo vivía, porque yo todavía era pequeño en aquel entonces. Y desde ese momento apareció la dama de azul. ¿Por qué te digo dama de azul? Porque incluso la podíamos ver. Entonces era muy frecuente que, por ejemplo, tú estabas en la cocina
a plena luz del día y sentías la presencia de alguien que cruzó por la puerta, que cruzó por la puerta e ingresó a otra de las habitaciones y abrió los grifos de agua. Y tú viste así de reojo que era una mujer vestida de azul. Y decías, no puede ser, aquí no hay nadie vestida de azul ni con esas características. Pero sí, no solamente era yo, eran mis padres, era mi hermana y todo aquel que fuera a nuestra casa para visitarnos y con el pasar de los años también. Porque se quedó permanentemente, ¿no? Incluso a pesar de que te estoy hablando de que bueno, ¿cuántos años son? Yo tengo cerca de 50 años, han pasado 30 y pico más, casi 40 años de estos hechos y ese espíritu está ahí. Entonces son sensaciones que, por ejemplo, yo iba a mi cama y sentía que alguien se acostaba en el colchón y sientes ese peso y después que abren las cobijas y que alguien te abraza y empieza a respirarte en la nuca. Entonces eso era muy frecuente, o que en ese tiempo encendía la radio en esa época era de la que tenías que mover manualmente para elegir una frecuencia. Entonces encendían la radio, movían la frecuencia, no había nadie y tú veías que alguien estaba ahí, o abría los grifos de agua, o abría las duchas, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Claro, o sea, estaba presente de diferentes formas. Sí. No se lo veía, pero se hacía sentir, ¿no? Sí, sí, se hacía Y, sentir y de qué maneras, porque claro, si yo, por ejemplo, no estaba en mi habitación, no estaba en mi cuarto en una noche, todo el mundo sentía que alguien se acostaba en mi cama, iba a ver y no había nadie. Entonces, ese tipo de sustos son muy frecuentes y mis padres todavía viven en la misma casa y nos cuentan unas cosas terribles. Por ejemplo, mi sobrina, regresando en el tiempo, mi sobrina ahora ya es muy grande, ujú. pero cuando era muy pequeña, ella eh, veía ese espíritu y le mencionaba a mi mamá, o sea, a su abuela, que ahí estaba esa mujer y le daba santo y seña y le decía, ven a jugar, me está invitando a jugar. Entonces imagínate que tu sobrina o tu nieta o tu hija te diga eso y que tú sabes los antecedentes de la existencia de esta dama de azul era para que el miedo recorra todo tu cuerpo, ¿no? Y en ese momento decir, mijita, ven por Dios acá, no hagas caso. No, pero está ahí está la mujer y me dice que venga a jugar. Así ese tipo de cosas. Entonces, los niños sí podían verlo, podían verla. Nosotros ya más grandes podíamos ver su sombra o podíamos ver su paso. Por eso te digo, era una mujer vestida de azul. Y sí, ahí habita, ahí está de vez en cuando les da unos buenos sustos a mis pobres papis. Y bueno, con respecto a lo que me dices de esta mujer azul, de azul, ¿no? ¿No se te ha ocurrido en algún momento ya hacer un reportaje acerca de ella o algo así? No sé. No, mira que curiosamente no, porque después con el tiempo ya nos acostumbramos a su presencia y siempre me dio temor de, no sé si de averiguar algo que no quisiéramos, si molestarla o que se vaya, ¿no? Porque a la larga pues ya se convierte en parte de la familia. Es curioso decirlo, pero no sé si tú has escuchado que hay mucha gente que cree que tener un hueso en casa ayuda a cuidar el hogar. Entonces, es Sí, una mi mamá tradición quería hacer muy, eso. sí, es una tradición muy, muy enraizada en nuestro país, pero yo te puedo Ujú. asegurar que nosotros no tenemos un hueso, por lo menos no hemos visto, no sé, sabemos si habrá un cuerpo enterrado ahí en esos terrenos, cerca por ahí, pero sí te puedo asegurar que a esa casa no ha entrado nunca nadie. Y cuando, por ejemplo, nosotros salíamos de vacaciones y dejábamos al cuidador o al empleado o a alguien que se quede ahí a dormir, no querían hacerlo porque decían que se escuchaba de absolutamente todo, desde pasos, desde que encendían las luces, desde voces, absolutamente todo. Entonces, es un espíritu bueno que sí te hace asustar, pero que por otro lado te da confianza que te está cuidando, ¿no? Que te acompaña, ¿no? Que te Y es acompaña, parte sí. de la familia también, creo yo. Y ya, o sea, a raíz de toda esta experiencia que me cuentas, ¿cómo ha cambiado tu vida cuando, o sea, alrededor de esto? Ya me dices que estás acostumbrado a ella, pero cada que visitas la casa de tus padres, ¿no? Y cuando no estás ahí, de repente se te asoma algo, no sé. Sí, es muy interesante y a pesar de que uno puede estar en esto años y entender un poco cómo es este tema, uno no deja de sentir miedo. Creo que ahí está lo interesante de todo esto, ¿no?
El momento en que tú dejes de sentir miedo, creo que ya no sería tan interesante. Creo que ya no le pondrías tanto interés en el tema. Entonces, sí, claro, escuchar una historia de terror y que todavía te hiele la sangre, o Interesante. escuchar algún testimonio, eso es lo bonito. O sea, yo creo que quienes estamos metidos en este mundo de la parapsicología, es indispensable tener ese miedo, ¿no? Para primero trabajar con la seriedad que merece el caso Ujú. y, y para tener ese sentimiento que después lo puedes expresar a través, en mi caso, de reportajes o de temas que ustedes los han podido ver. Sí, súper chévere. Bueno, la gente ya nos ha dejado algunos comentarios y aquí nos dice que si hubo alguna experiencia que les hayan mandado al programa, que les haya dejado alguna secuela, si tuvieron alguna experiencia en el set como que ya después de grabar. No, 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 no. O sea, aparte de este tipo de cosas, de que yo siempre me iba a los cementerios y que siempre estaba metido en iglesias o en lugares con carga de energía pesada, yo siempre tuve la suerte de contar con un equipo en aquel entonces de expertos. Yo no me considero muy experto en este tema. Por ejemplo, para iniciar un ritual de la Ouija, hay que hacer ciertas oraciones y ciertos procedimientos para evitar que tú te cargues de esas malas energías. Entonces, siempre lo hacíamos antes y después de terminar, para no llevar a tu casa, para no llevar a la oficina, para no llevar a los estudios ningún tipo de estas cosas extrañas, ¿no? ¿Y cuál era ese como ritual de protección? No sé si se llama así, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente pedirle a Dios que te proteja y hacer una serie de oraciones Mm. que están muy bien enmarcadas, que no son improvisadas, digamos así, sino que hay que saber cómo hacerlas, ¿no? Claro. También nos dice que si, a ver, espera, déjame leer bien. Dice que si alguna vez te sentiste perseguida, esta pregunta nos la hace Emilia Llovi. Si alguna vez me sentí perseguido, eh, sí, esa extraña sensación de que te observan, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando entras a un lugar desconocido y quieres buscar fantasmas, es inevitable. Por ejemplo, me acuerdo una vez que ingresamos a una iglesia abandonada en donde se realizaban cultos satánicos. Nos salió un reportaje plenísimo y una investigación súper chévere porque logramos obtener psicofonías y fotografías y pudimos contar la historia de profanación de cadáveres y todo ese tipo de cosas. Fue una cosa muy Claro, fuerte. fuerte. Entonces, imagínate, pasada la medianoche, ingresar a uno de estos lugares que de por sí ya son tétricos y tenebrosos, sí te da la sensación de que todo el mundo te está observando, ¿no? Todo el mundo del más allá, no de los que estamos aquí, sino del mundo de los muertos, por supuesto. Esa sensación siempre existe. Sí, más cuando también los estás persiguiendo de alguna forma a ellos, ¿no? Sí, exacto. Aquí hay otra pregunta que nos la hace Luisita Cisneros. Desde Baños nos dice que se habla de muchas leyendas, que si irías a Baños a realizar algún reportaje acerca de alguna de esas leyendas. Pues sí, sí, claro que sí. Sí, sí hemos estado algunas veces en Baños, hemos contado varias leyendas, no recuerdo ahora cuál, relacionadas con la Virgen, por supuesto, con la Virgen de Agua Santa, sí, algunas veces sobre la aparición de los duendes también. Sí, hemos estado algunas veces en Baños, entonces, claro, si tiene algún tema en concreto, nos lo puede pasar y podemos armar un viaje para ver qué podemos hacer allá. Mira, justo aquí el equipo de producción, bueno, como estamos conformados del equipo de Misterios Encriptados por dos personas, por mí, Odalis Parada, y también por mi compañero Sebastián Ayoví, quien nos acompaña desde producción. Justo él me dice que te envió el video de la iglesia. Él grabó un video en la iglesia alrededor de la madrugada, en donde se escuchaban unos gritos, que no De la sé si lo has iglesia de Baños. revisado. Ajá, Sí, sí lo sí. pasé, sí lo pasé. Sí, y Sí, bueno, dile. fuimos nosotros, así que, Ah, bueno, qué chévere, le fueron voy a dar el ustedes, crédito. sí. Sí, Sí. mira, ese video incluso está en uno de los segmentos de fotografías paranormales y lo sacamos al aire. El problema es que mi editor no tuvo ¿cómo se llama?
la entereza y de dejar un poco más de tiempo y de subir un poco más volumen, pero los gritos son escalofriantes realmente, Y da escalofriantes, muchísimo porque miedo. se ve que ustedes están caminando y se dirigen por el Parque Bueno, él, Central hacia la iglesia y de claro. alguna manera inexplicable logran captar esos gritos, ¿no? Los escuchan ustedes y los logran grabar, que es lo interesante también, porque en psicofonía sucede a veces, o en la mayoría de casos, que tú no Ujú. escuchas, no tienes esa capacidad, sino que es la cinta magnetofónica o los otros sistemas de audio los que logran captar esos mensajes que vienen del más allá. Y tú cuando logras reproducirlos es cuando los escuchas, pero aquí fue diferente, ustedes estaban escuchando esos gritos, muy interesante. Sí, justo él. Y creo que, o sea, el video de él, sí, yo digo que de cierta forma sí se hizo viral porque fue más que nada la sensación que te brindaba el escuchar esos gritos, era terrible. Bueno, yo me sentía súper aterrada, la verdad. Escalofriante, sinceramente escalofriante. Sí, y bueno, ya tristemente llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Patricio, por aceptar la entrevista. Ha sido genial compartir estos momentos contigo. Gracias por contarnos tus experiencias, desde tu forma de trabajo hasta tus experiencias personales paranormales. Gracias a ustedes, un gusto, Dalis. Gracias por acompañarnos, como te dije al principio, en esta aventura de América Vive ya por tanto tiempo. Estamos a las órdenes y pues qué bueno que te haya gustado esta entrevista. Yo me he sentido muy, muy contento con ustedes también y un abrazo para todos quienes conforman este gran equipo. Muchísimas gracias. Igual muchísimas gracias a toda la gente que estuvo pendiente de esta transmisión. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Misterios Encriptados, que por ahí estamos subiendo todo este tipo de cosas. Nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias.